esta enseñanza que habla del propósito del sufrimiento, es muy importante que estés atento, porque son algunas de las cosas que están marcando nuestra vida y están marcando nuestro tiempo. Y se desprende de todo esto una mayor, que es la que quiero compartir la semana que viene. Y vamos a entrar en lo que es la palabra de hoy y revisando un poquito la palabra del día anterior, hablando del sufrimiento. Y siempre estamos hablando, y es muy importante en esta área, que podamos entender que estamos hablando del sufrimiento de aquellos que sufren de alguna manera injusta. No estamos hablando del sufrimiento que es justo. No estamos hablando cómo es el sufrimiento justo. El que sufre por vivir en injusticia, el que sufre por vivir en el pecado, el que vive en la falta de perdón, el que vive en la mentira. O sea, de alguna manera siempre va a sufrir, pero eso no es un sufrimiento de alguna manera que lo eleva, ese es un sufrimiento que lo detiene. Hay un sufrimiento que hace que crezcas, pero otro sufrimiento que hace que estés detenido. ¿Y cuál es el sufrimiento que es de manera injusta? Aquel sufrimiento que es porque aún en medio de cuando estás haciendo de alguna manera las cosas bien y te vienen palos y te vienen trabas y te vienen crisis y empezás a sufrir y empezás a sufrir la crítica, empezás a sufrir el abandono, el rechazo, pero de manera injusta, y empezás a ver que no hay respuestas y que estás clamando pero las peticiones no son contestadas, que parece que estás haciendo y estás marcando, estás buscando de Dios, pero no encontrás el rompimiento y hay un sufrimiento que está provocando en tu vida. Y toda la palabra nos enseña que ese tipo de sufrimiento es el que nos hace crecer. Y lo vamos a ver, apreciar si tenés el hambre suficiente, tanto en este domingo como en el próximo. Vas a poder tener revelación acerca de todo esto que en definitiva se llama los padecimientos de Cristo, los padecimientos de Jesús. La palabra padecer es aquello que es presionado para morir, presionado con dolor para morir. Es un padecimiento. La gente que está padeciendo una enfermedad, un cáncer, está siendo presionado con dolor hasta va a morir. Ese es un padecimiento, ese es un dolor. Y hay dolores en nuestra vida, hay dolores en nuestro corazón, en nuestra experiencia de vida que nos van presionando. Del cáncer, el Señor te puede sanar y te puede liberar y puede declarar en este mismo día, aun si estás padeciendo esa enfermedad, yo quiero decirte que en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Y el cáncer no va a ser tu vida, no va a terminar con tu vida, sino que en el nombre de Jesús te levantás, en el nombre de Jesús te sacudís y quedás libre en esta misma hora. En el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque hay alguien que lo está necesitando. Hay alguien que necesita ser libre del cáncer. Y en el nombre de Jesús, yo te declaro en este día, te has conectado, estás buscando de Dios, no tenés preguntas, estás sufriendo. En el nombre de Jesús, sé libre ahora. Y cuenta tu testimonio. El padecimiento es el sufrir. ¿Para qué? Para morir a uno mismo. Y esto es tan impresionante. Mientras estudiaba y buscaba y escuchaba a hombres de Dios, el Señor hablaba a mi corazón acerca de los sufrimientos de Cristo, acerca de la vida de negación, cómo se impregna en nosotros para poder ser merecedores o portadores activos del poder de Dios. Es impresionante poder
entenderlo y yo quiero que lo hagas. Y por eso oro al Espíritu Santo, para que en este día, para que en este tiempo puedas abrir tu corazón para ser llevado a una dimensión mayor del poder de Dios en tu vida. Porque este es el punto, porque estas son las respuestas a muchas de mis oraciones, muchas respuestas a preguntar de alguna manera al Señor, decirle: Señor, yo quiero tu poder, yo quiero más poder, yo quiero una iglesia que tenga más poder. No sé cuántos coinciden conmigo, pero sí, yo quiero una iglesia más efectiva frente a las situaciones, frente a las injusticias, frente al pecado, frente a la enfermedad, frente al dolor. Hay una iglesia que tiene que levantarse con más poder. Pero una iglesia no deja de ser uno mismo y cada uno de nosotros, que individualmente también nosotros tenemos que ser levantados en poder. Y necesitamos ser efectivos. Necesitas ser efectivo en tu matrimonio, en tu familia. Necesitas ser efectivo en tu trabajo, frente a tus compañeros. Bueno, un conjunto de gente efectiva es la que le va a levantar una iglesia efectiva en el poder de Dios. Pero buscamos el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros nos tiene que caracterizar. Buscamos el poder de Dios. Yo lo busco, ¿usted lo busca? Yo estoy buscando el poder de Dios. Porque entiendo que hay más de Dios de lo que ha sido revelado a nuestra vida en este tiempo. Lo sé por la historia, lo sé por los testimonios y lo sé por lo que dice la palabra. Sé que hay más. Sé que hay más. No sé cuántos me están entendiendo lo que le estoy diciendo. Sé que hay más. ¿Por qué? Porque por la historia lo dice, por el testimonio y por la palabra. Entonces, hay más. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Es buscarle. Y ya te estoy introduciendo el tema de la semana que viene. Pero es importante entender esto, porque este es el contexto. Hay una revelación que yo creo que va a desatar el poder de Dios de una manera mayor en tu vida. Y es importante que para vivir con Cristo, nosotros padezcamos con Cristo. Nosotros no podemos ser una similitud de Cristo en las buenas, pero no una similitud de Cristo en las malas. Tiene que haber una identificación. Y eso es lo que habla de padecer, habla de parecer, habla de ser semejante a Cristo. Entonces no podemos ser semejantes en las buenas, haciendo milagros, moviéndonos en el poder de Dios, pero no siendo semejantes en el sufrimiento. Bueno, esa es otra parte que tiene que seguir la semana que viene. Pero entendiendo estos puntos es importante, porque es uno de los propósitos. Es uno de los propósitos de lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento en cada una de nuestra vida. Habíamos hablado de que la palabra sufrir es presionado para morir. A veces la falta de perdón te va presionando en tu vida. ¿Cómo presiona la falta de perdón? ¿Te presiona cómo? Te presiona de alguna manera con dolor, con problemas en los huesos, con problemas en las articulaciones, con no descansar, con no poder dormir, y te va presionando y te va moviendo y te va limitando, ya te empieza a enfermar hasta que muera. ¿Hasta que muera qué? ¿Tenés que morir en la vida? No, tiene que morir tu carne para que puedas soltar el perdón. Entonces sos presionado para perdonar. No sé si me estás siguiendo ahí. Muchas personas están en procesos en su vida que están siendo presionados hasta que mueren. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Cuando suelten perdón, muchos de ellos. Cuando realmente quieran entregarse a Jesús. Cuando quieran hacer su voluntad. Pero ¿qué es lo que está muriendo en esa presión? La carne, la humanidad, nuestra misma decisión, nuestra agenda es la que está muriendo para que pueda vivir lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Oramos para que seamos como Cristo, pero oramos de esa manera también para entender que vamos a ser como Cristo, pero también vamos a padecer como Cristo. Vamos a sufrir con Cristo. Entonces, nuestra carne empieza a ser presionada al punto de la muerte. ¿Para qué? Para que puedan morir y vivir la voluntad de Dios en nosotros conforme a lo que Él tiene preparado. Entonces,
A veces padecemos para perdonar, nos procesa para sacarnos la basura de nuestra vida, para sacarnos lo que está mal, para sacarnos lo que nos está deteniendo. Y también habíamos visto la semana pasada que Él nos presiona para saber cuál es tu nivel de tolerancia. Hay muchos que sufren, que padecen y revela una tolerancia muy baja al sufrimiento. Cuando sos inmaduro, te enojas porque, no sé, la gente inmadura diezma una vez a las 500 y se enoja porque ese mes que diezmó no le salieron las cosas bien financieramente. O sea, es una inmadurez, es una cosa que tiene que morir en tu corazón. Entonces, Dios te ha querido preparar para cosas mayores, pero en la primera no tolerás. En la primera vez que cumplís, ¿por qué si yo soy fiel a Dios? ¿Por qué si yo cumplo? ¿Por qué si yo hago las cosas bien? ¿Por qué las cosas no me salen? Sí, pero la hiciste un día, la hiciste una semana, la hiciste 3 días que te pusiste las pilas, pero empezaron las pruebas y no tenías tolerancia en tu vida. Y estoy hablando de una persona que inmadura. No estoy hablando de procesos largos, te estoy hablando de procesitos. Pero ¿qué estás probando? La tolerancia. Te está mostrando que no vas a tolerar lo que Dios te quiere dar. Porque para darte lo que Dios te quiere dar, vas a haber que pagar un precio. Vas a tener que tener similitudes en los padecimientos de Cristo para poder experimentar el poder como Cristo lo ha experimentado. ¿Verdad que sí? ¿Me estás entendiendo? Entonces, es necesario padecer, es necesario. Por eso dice 1 Pedro 4:12, lo hemos hablado mucho a este pasaje. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ustedes, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nadie que no padece con Cristo, nadie que no padece en los sufrimientos con Cristo, puede gozarse en la gloria con Cristo. Nadie que no padece el sufrimiento, el dolor de Cristo, no puede gozarse en las bendiciones, en el poder de Dios, en los milagros de Dios. Aquel que recibe un milagro de manera ágil, rápida, ¿no? Y ve la mano de Dios, pero es una persona que no valora ese sacrificio, no valora ese milagro porque no ha padecido por ese milagro. De alguna manera es el precio, ¿verdad? Entonces, Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Yo sé que eso no es lo que más estás esperando, pero sí sé que es algo que vos podés trabajar en tu corazón, todos los hijos, la casa, para poder entrar en una dimensión de madurez que nos lleve a experimentar de una manera mayor el poder de Dios. Si hay algo que va a frustrar, es poder estar hablando de las cosas grandes de Dios y no poder experimentarlas. Eso es parte de una tristeza que no tiene lugar en la vida del Hijo de Dios, que está dispuesto a pagar el precio por Él y seguir hasta las últimas consecuencias. No sé cuántos hay de esos, pero los vamos a conocer. Los vamos a conocer cuando venga, cuando esté habilitado todo. Los vamos a conocer a los ujieres. Uy, no veo aquel ujier. ¿Qué habrá pasado? No veo ese músico, no veo ese cantante, no veo Cancelo, pero los vamos a ver a todos. Pero ¿y si no los vemos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, en medio de este tiempo, en medio de este padecimiento, no todos catalogan para ver el poder de Dios. No todos están catalogados, no todos están trabajados para ver lo que Dios quiere hacer. No sé si me estás entendiendo.
o estás recibiendo lo que Dios está hablando. Pero tienen propósito, el dolor, el sufrimiento tiene un propósito. Quiero ir por alguno de ellos, porque son algunos de los que más me han impactado. Y creo que la iglesia tiene que aprovechar a conocerlos. Uno de ellos, el primero que quiero que entiendas en todo esto, porque todos se parecen y todos se relacionan, es que todo padecimiento te hace calificar para ser el remanente. Te permite ser calificado para ser remanente. Toda crisis, todo sacudimiento hace que la típica zaranda, ¿no? La zaranda es la que zarandea un producto, una semilla para que quede la que tiene que quedar, la del tamaño correcto, la de las características. Bueno, hay una zaranda en todo esto, donde la zaranda de Dios tiene ciertas características de crecimiento, de madurez, de experiencia, de decisión, de fe, etcétera, etcétera, que hace que no todos puedan pasar por esa. Y eso hace que, aunque hay mucho que viene a esa zaranda, solo va a quedar el remanente. Una crisis está provocando ese zarandeo que va a dejar un remanente, que va a hacer que un remanente, es el calor de la prueba, es el furor de la lucha que hace ver al soldado. Es la prueba la que te hace conocer de qué estás hecho. Había una frase que intenté dar, pero la puse mal, pero después la corregí, pero hay un ejemplo. Dice este dicho que tanto el agua hirviendo que ablanda una papa, es la misma agua hirviendo que endurece un huevo. Entonces, por un lado, ablanda la papa, la deja tierna, pero la misma agua, la misma temperatura hace que el huevo se endurezca. ¿Eso qué quiere decir? Es un ejemplo de decir de que lo que importa es sobre qué estás hecho, de qué estás hecho, de qué estás hecho. El agua hirviendo es la prueba. Para muchos la prueba los ablanda como una papa. Los deja tierno como una papa porque no soportan el dolor, no soportan la prueba. Pero hay otro que los endurece y los hace irrompibles. Antes de ese hervor, antes te rompías con un golpe, pero hoy, después de ese hervor, lo que haces es estar duro, estar completo, estar entero. No te rompe una caída, no te rompe un golpe. ¿Por qué? Porque has pasado por la prueba, has pasado por dificultades, has pasado por momentos difíciles y estás hecho de pura fe, estás hecho de valor, estás hecho de sacrificio. Ese es el tiempo y eso es lo que permite ver el sacudimiento. A veces un sacudimiento no nos damos cuenta y nos estamos embarcando todo, y voy a seguir con el huevo. Estamos embarcados todos en un emprendimiento, en un crecimiento, en un avance, en llegar, en conquistar ciudades, en conquistar la Patagonia, y vamos todo un colectivo lleno de huevos. Pero como el huevo no se conoce, algunos con los golpes se van a partir y van a quedar fuera de carrera. ¿Y cuándo lo vamos a saber? En el momento del zarandeo. Entonces, en ese momento del zarandeo, en el momento de la conquista, en el momento de las luchas, donde vamos a tener que evangelizar, donde vamos a tener que estar días fuera de nuestra casa, donde vamos a tener que ir a entrenar gente, donde vamos a ir a tener que preparar un ejército, quedarse ahí a pie, con gente que te deja en banda, con gente que te deja colgado, con gente que no te respondió al llamado y vos te fuiste a edificar con ellos, vas a quedar a media tinta, no vas a poder completar la carrera. ¿Qué es necesario? Un sacudimiento. Es necesario hervir esa olla con todos los huevos para que pueda edificar y realmente saber que todos
van a permanecer en medio de las pruebas que vengan, en medio de las tormentas que se vengan, en medio del rechazo, en medio de que la gente te rechace, en medio de la necesidad, en medio de la prueba. No vuelvas atrás, sino que en medio de esas circunstancias permanezcas firme, que habiendo acabado todo, estés firme, sabiendo de qué estás hecho. Por eso necesitas ser probado. Por eso Dios quiere que te conozca, para saber de qué vos estás hecho. Él sabe, vos necesitas saber de qué estás hecho. Diga conmigo, necesito estar preparado para ser remanente. Entonces la prueba te hace y te forma como remanente. No todos los hombres de Dios que se levantaron pueden ser remanente para la próxima etapa. En medio del sacudimiento, muchos volvieron atrás. Algunos cerraron sus iglesias. Algunos volvieron atrás, hijos, discípulos. Algunos han vuelto atrás porque no toleró la prueba. Pero a veces yo digo, Señor, con todo el dolor de mi alma, prefiero que me deje solo en medio de este tiempo y no cuando esté enfrentando a los demonios en medio de los campos, evangelizando, preparando obreros, llevando cosas importantes, conquistando ciudades. Prefiero que me deje ahora y no que me deje después en medio de la lucha. ¿Estás todavía ahí? Todavía no te fuiste, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que viene sí es más grande. Segundo, ¿para qué entonces es el propósito? El propósito es para conformarnos al carácter y a la imagen de Cristo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos transformados, dice 2 Corintios 3:18, a la imagen de Cristo. Vamos siendo procesados a la imagen de Cristo. La imagen de Cristo está formada por muchas características. Características de dolor, de renuncia, también de gozo, de sufrimiento, de reconocimiento, de crecimiento, de revelación. Bueno, hay muchos ingredientes que nos van formando como a Cristo en medio de nuestra vida. Entonces, nosotros en medio de las pruebas y en medio de los sufrimientos comenzamos a ver y a caminar como Cristo. Cuando experimentaste esto, empezás a experimentar lo que Cristo experimentó. Cuando pasamos estas crisis, nos volvemos más como Cristo. Nos volvemos más como Cristo. ¿Por qué? Porque Él está formando nuestro carácter con lo que Él ha sido formado en medio. Por eso la vida de Cristo es una vida de servicio. Porque la vida de servir, el hecho de servir, te forma el carácter para madurar. El que se niega al servicio, el que dice yo no quiero servir, está negando su madurez o se está descalificando para alcanzar madurez en su vida. Necesita servir, necesita experimentar aún el rechazo de la gente, necesita aún ver el rechazo de la gente que no se quiere sentar donde se le dice, porque ese acto lo tiene que fortalecer y hacer más maduro. El rechazo te tiene que fortalecer, te tiene que dar seguridad. El rechazo en cualquier servicio que tenga, la prueba, la dificultad, el dolor, la angustia, el sufrir que puedas tener en cualquier lugar de servicio, tiene que hacerte más parecido a Jesús, porque Él dio todo y sufrió por servir, y sufrió el rechazo, sufrió la muerte como consecuencia final. Pero Él sufrió el dolor, Él sufrió la angustia, Él sufrió el ser despreciado, el ser golpeado. ¿Por qué? Porque quería servir a la humanidad para pagar un precio y poder darnos vidas en abundancia. Entonces, ahí va el punto. El servicio te hace más como Cristo. Si lo sabes apreciar, si lo sabes valorar, vas a encontrar en el servicio la forma de madurez que te va a llevar a tu próxima temporada. Dejar de servir es dejar de querer madurar, es dejar de morir para vivir vos. Y ese es un punto muy grave en la vida de todos los que hemos servido a Dios. Entonces, Él quiere nuestra madurez.
Porque vuelvo a decirte, los días que vienen van a ser más activos, los días que vienen van a ser más violentos. El sistema, el mundo que nos vamos a encontrar, cada vez va a ser más extremo la situación. Cada vez va a ser, te lo tengo que decir, cada vez va a ser más difícil ser un cristiano comprometido. Yo sé que esto no te puede gustar porque estás esperando algo ideal, pero yo te tengo que decir, es muy probable que sea cada vez más difícil ser un cristiano comprometido en medio de estas circunstancias que nos tocan vivir. Aún en medio de nuestros gobiernos, en medio del gobierno que venga, en medio de las situaciones que vengan. No va a ser fácil ser un hijo de Dios. Va a ser una decisión extrema permanecer y crecer. A veces has creído que las tormentas y las pruebas por las cuales había días que has dejado de servir o dejado de buscar a Dios o ofenderte eran importantes, pero vas a descubrir que aún hay cosas mayores que van a provocar que dejes de buscar a Dios. Vienen días extremos. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos. Y nadie te asegura que va a haber simplemente como dice mi padre espiritual, dice pianos volando. No. Va a haber momentos críticos. Por eso dice la palabra, se hallará fe en la tierra en el último tiempo. ¿Por qué? Porque vienen días extremos y solamente los que tienen el carácter probado, los que saben de qué están hechos, son los que van a poder prevalecer. Son los que van a estar en su venida. Son los que se van a levantar como combativos militantes del reino de los cielos. La desilusión nos van matando, nos van dejando fuera de carrera. La desilusión en aquel que no la sabe experimentar, en aquel que está dañado en su madurez, va a estar limitado en su carrera. ¿Por qué la desilusión? Porque la desilusión lo confronta con uno mismo y lo hace ver la real expectativa por lo cual tenía. Si es una expectativa por las cosas que ve o es una expectativa por lo que Dios está hablando. Cuando nosotros nos movemos en la vista y aquello viene una desilusión, nos aleja de eso que estamos viendo, empezamos a quedarnos apartados, empezamos a quedarnos ofendidos, empezamos a quedarnos resentidos. Pero cuando realmente sabemos que lo que estamos esperando va más allá de esta circunstancia, nosotros seguimos caminando, nosotros seguimos prevaleciendo, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos sirviendo, nosotros seguimos caminando. ¿Por qué? Porque las desilusiones no nos van a detener. Porque no estamos hechos así tan flaquitos que una desilusión, que una herida, que un rechazo van a acabar con nuestra vida. No, hay algo más grande en nosotros, hay algo más grande en el remanente, hay algo más grande que lo está haciendo formar. Hay una sustancia más fuerte de la cual están hechos, que no van a caer frente a la tormenta, frente a la desilusión, frente a la crisis. No van a ser no van a caer, no van a ser detenidos en esa circunstancia. Por esto, la crisis va a revelar tu madurez. Va a revelar hasta dónde está tu madurez. Y vas a encontrar muchos justificativos, pero es importante que sepas. ¿Y por qué digo justificativo? Porque esta pandemia o la crisis es la justificación de muchos. ¿Por qué digo que es justificación? Porque ya volver atrás lo tenían puesto en su corazón. Ya estaban preparados. Solo estaban esperando alguna excusa importante para poder hacerlo. ¿Entendés lo que te digo, verdad? Ya lo tenían en su corazón, madurando. Ya los golpes, que no recibieran las respuestas de Dios, que ya no vieran la mano de Dios de la manera que pretendían verlo, lo fue desilusionando. Y esta crisis solo hace que sea el botón de eyección. Pero estás a tiempo para reaccionar y aprovechar lo último de esta crisis
para afirmarte, porque vendrán otras. Pero necesitas afirmarte y puedas recibir en medio de esta prueba. Una vez acabado todo, estés firmes. Que en medio de esta prueba puedas recibir algo de parte de Dios. Y que Él te diga, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Buen obrero aprobado, estás listo para tu próxima temporada. ¿Por qué sí? Porque en cada crisis tiene un principio y un fin. Tiene una prueba final, tiene un tiempo final, tiene un tiempo de finalización. Y después de cada finalización, el Señor de la mies viene, el Señor de la obra viene y Él establece y dice, ¿hasta dónde llegaste? ¿Qué llegaste? ¿Hasta dónde vas a ir? ¿Hasta dónde te aprueba? ¿Hasta dónde te va a dar más? ¿Para qué te está preparando? Recuerde que el Señor viene a evaluar. Y cuando Él evalúa, al aprobado le da más. Al que no tiene, le da. Al que no tiene lo propio, le da lo propio. Al que anda administrando riqueza ajena, le da la riqueza propia. Pero el que no es aprobado, lo que tiene le es quitado. Y hay una diferencia grande. Por eso Él quiere que madures. Y por eso las circunstancias van a revelar tu madurez. ¿Estamos, verdad? Te había dicho, para calificarte para ser remanente, para conformarte al carácter de Cristo, para promocionarte es la tercera. Porque después de cada crisis, como te lo digo, después viene una prueba, una aprobación, viene una promoción. Imagínese la vida de Job, con todo lo que usted puede evaluar, todo lo que él sufrió y todo lo que a usted le puede doler emocionalmente como hombre. Hasta su familia perdió. El dolor fue tan grande que él no lo negó. Aún él oró por aquellos que lo humillaban. Oró por aquellos que le decían, algo habrás hecho, Job. Algo habrás hecho. Entonces, pero Job, al finalizar la prueba y el sufrimiento, lo que él recibió fue el doble de lo que tenía. Él fue promocionado. Él pasó la prueba, pasó la crisis, doloroso. Todos los procesos son dolorosos, pero él salió aprobado y salió promocionado. Cada lucha y cada intensidad de la lucha que estás experimentando también va a ser paralelo a la misma intensidad de las bendiciones y de las cosas mayores que vas a experimentar. Yo estoy expectante por eso, porque sí estoy sufriendo, pero sí estoy imaginando que la misma intensidad es lo que voy a gozarme. No sé si alguno lo está entendiendo, pero yo sí creo que vienen días de gloria. Y ese es otro de los puntos. ¿Por qué? Porque otro de los propósitos del sufrimiento es ver y conocer un nuevo nivel de gloria en nuestra vida. Dice 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Un excelente peso de gloria. ¿Qué provoca este nivel de sufrimiento? Un nivel de gloria, un nivel mayor de gloria. Estoy en la prueba, estoy en la dificultad. Sí, hay una tribulación momentánea, que me está provocando un mayor peso de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la
consecuencia del poder manifestado en mi vida. Yo voy a ver el poder de Dios en mi vida en una gloria mayor a causa del padecimiento. Lo que has padecido, Él no te dice que seas masoquista. Él dice que estés listo para padecer con Él, para sufrir con Él, que lo que estás sufriendo no es ajeno a Él, y Él mismo también lo sufrió. Él sufrió la crisis, Él sufrió el dolor, el rechazo, la angustia. Él sufrió, pero Él dice, si sufrís conmigo, hay una gloria mayor que va a venir sobre tu vida, porque va a haber un poder mayor de Dios. ¿Para qué? Para ver y comprobar lo que Dios está haciendo. ¿Estás ahí, verdad? Entonces, no te preocupes, sino ocúpate en permanecer en medio de la crisis. Practica la fe. Porque esta y las que vengan son momentáneas y van a generar gloria. Cada sufrimiento, una gloria. Cada sufrimiento injusto. No por borracho, no por ladrón, no por rebelde, no por carnal, sino los sufrimientos de Cristo. Se entiende que son los sufrimientos que sufrió Cristo en total injusticia. El rechazo injustificado. El dolor injustificado. Entonces, ahí sí vamos a ir a un nivel de gloria. A un nivel de gloria mayor. También, y esto me voló la cabeza porque somos de los que predicamos el reino, ¿verdad? Están por acá los que quieren el reino. Y cuando esto lo recibí, me provocó como un golpe, ¿no? Como que alguien te pega así en el pecho. Y los sufrimientos, dice la palabra, o nos enseña la palabra, que es para gobernar y reinar con Cristo. Y dice, 2 de Timoteo 2:12, dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Yo no sé si ahora todos quieren el reino. El precio del reino tiene una gran parte, un gran pago de sufrimiento injustificado. O sea, si no sos capaz de sufrir con Cristo y en medio del sufrimiento te apartás, en medio de la prueba das marcha atrás, en medio de la circunstancia difícil mengúa tu sacrificio, no estás preparado para reinar con Él. El reinar con Él es llevar adelante su voluntad en la tierra. Su voluntad es la salud divina, es el crecimiento, es el avance, es la vida eterna, es traer su reino. Eso es traer su reino. Pero dice la palabra que si sufrimos con Él, es una garantía de que nosotros vamos a reinar también con Él. Yo voy a reinar con Cristo. No sé cuántos van a reinar con Cristo ahora. No sé cuántos quieren reinar con Cristo, porque hay una evidencia. Antes de reinar con Cristo, es que vas a sufrir con Cristo. Es que vas a sufrir por Él. Vas a pagar un precio por Él. Tu rechazo en la escuela no es en vano, hijo. Tu rechazo entre tus amigos y amigas no es en vano. Cristo lo sufrió. Y aún los que hoy te rechazan, mañana te van a llamar. Pero hoy tenés que pagar el precio. La familia que te rechaza, también mañana te va a necesitar. Pero hoy tenés que pagar el precio. Tenés que sufrir. Pero eso no te tiene que hacer menguar, sino que eso te está preparando para las cosas mayores que Dios quiere poner sobre tu vida. Más dominio, más autoridad, más gobierno, pero también como un pago, como un precedente, es el sufrir con Cristo. No es en vano tu sufrimiento en el trabajo, en el campo.
No es en vano que estás siendo incomprendida, rechazada, incomprendido, desvalorizado a causa de la fe, a causa de tu obrar, a causa de tu decisión de no mezclarte, de no vivir sin santidad, de mantener un noviazgo santo. No es en vano ese padecimiento. Vas a reinar con Él, vas a ver una gloria mayor. Yo no sé cuántos lo están entendiendo, cuántos lo están recibiendo, pero ese es el corazón de Dios. Por eso hay algo mayor que se provoca en todo esto. Es una preparación, y este es otro punto. Hablamos de que para un nivel de gloria, para gobernar con Cristo y para meternos, para prepararnos para el avivamiento. Diga conmigo: estoy preparado para el avivamiento. Entonces, ¿qué te prepara para el avivamiento? El sufrir con Cristo. ¿Te prepara para el avivamiento? Sí, te entrena para el avivamiento. ¿Por qué? Porque una característica del avivamiento es el arrepentimiento. Porque para que, ¿cómo te explico esto? El avivamiento es fuego, ¿sí? El fuego del Espíritu Santo. Y lo que necesita ser avivado es aquello que se ha apagado. Entonces, lo que se ha apagado necesita ser avivado. La iglesia necesita ser avivada. Tú y yo necesitamos ser avivados. Pero una característica de encender un fuego, de encender lo que Dios ya en algún momento puso fuego ahí, es el arrepentimiento. Es el despojarnos del todo peso del pecado. Es renunciar a nuestra manera de vivir para que pueda vivir Él, encenderse en nosotros. Entonces todo avivamiento viene con un arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Muchos de los inicios del arrepentimiento comienzan en el sufrimiento. No sé hasta qué punto hay gente que tiene que sufrir hasta que se arrepienta. Hay muchos que son tan tercos y testarudos que no se arrepienten y quedan así apagados por mucho tiempo. Y sufren, y se duelen, y sufren, y sufren. Ya hasta parecen masoquistas, porque no dan brazo a torcer en su reconocimiento y en su apartarse del pecado. El sufrimiento te lleva al arrepentimiento. La iglesia que va a ser avivada necesita ser una iglesia arrepentida. Arrepentida de haber apagado el fuego. Arrepentida de haber abandonado los principios de Dios. Arrepentida de no haber hecho su voluntad en todas las áreas de su vida. El sufrimiento, y con esto estoy cerrando, porque esto es introductorio a aquello que Dios quiere poner. Y algo que va a correr en este tiempo. Estamos en el proceso. Decirle al que está al lado: estoy en el proceso que me hace vivir el sufrimiento. Estamos siendo procesados. Hay una palabra y hay un lugar de muerte. Jesús no murió en la cruz del Calvario. Y no se agarre de esto porque después van a hacer un programa con eso. Jesús murió en el huerto del Getsemaní, porque es ahí donde estuvo listo para morir en la cruz del Calvario. Primero murió en el Getsemaní. La palabra Getsemaní o el huerto del Getsemaní, recuerda que es un monte donde hay olivos, pero ese lugar, esa palabra Getsemaní proviene del arameo y está compuesta por dos palabras. La palabra que es gat, que es hetz, que significa prensar, presionar, no lagar, y semaní, que viene de la palabra manei, que significa aceite. La palabra Getsemaní es la prensa, ¿no? Prensa de aceite, prensa que saca la sustancia de esos olivos
y lo transforma en aceite. El Getsemaní es el lugar donde se extrae el aceite. Es donde se extrae, puede decirle la unción, puede decirle la gloria, puede decir ahí la sustancia de lo que nosotros estamos hechos. Representa el lugar donde morimos. Representa el lugar donde ahí dijimos basta. ¿Por qué? Dijimos basta ¿a qué? A nuestra propia vida. El Getsemaní representa la presión que viene de todos lados, por todos los puntos, que estamos presionados por todos lados. Es el lugar, en el Getsemaní, es el lugar donde aparecen los Judas. Porque un Getsemaní viene por causa también de un Judas, uno que ha traicionado. Hay mucho dolor en las traiciones. Hay mucho dolor en las traiciones. Te meten en el Getsemaní. Te meten a morir por la desilusión, a morir por la frustración. Entonces, cuando hay un Judas, tiene que haber un Getsemaní ahí donde sos prensado para poder que se vea en tu vida el aceite, la unción, para que se vea de qué estás hecho. Pero para eso tiene que haber desaparecido todo lo que es cuerpo, todo lo que es físico. Ya no queda el físico de la aceituna, ¿no? Sino que queda el aceite. La aceituna muere para dar lugar al aceite, a la unción. Dios quiere sacarte el aceite en medio de la presión. Dios quiere manifestar la unción que ha puesto sobre tu vida en medio de esos momentos difíciles. Y es necesario sufrir también la traición. Es necesario también ser traicionado para ser metido en el lugar de la presión y vayas y mueras a tu propia carne, a tu propia forma, para poder evidenciar el poder de Dios. En el Getsemaní tenemos que rendirnos. En el Getsemaní no podemos estar luchando en contra de nuestra propia vida, dando ahí golpes contra la pared. No, el Getsemaní representa rendición a la carne, rendición a mis agendas. Lo que quería hacer ya no lo quiero hacer, lo hago, no quiero hacer más en mi fuerza nada, muero. No se haga, en el Getsemaní no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga a mi manera, en mis tiempos, sino en tu manera y en tus tiempos. Ahí empieza la presión y ahí saca de nosotros nuestra propia voluntad y nuestra propia agenda para ser nosotros verdaderamente lo que Dios quiere que seamos. Mi padre espiritual nos enseñaba: en el Getsemaní tenemos que rendirnos, en el desierto tenemos que pelear, en el desierto tenemos que agarrar cuchillo entre los dientes, encarnizado, pelear y pelear. Pero en el Getsemaní hay que rendirse. Debemos morir a nuestra agenda, a nuestros deseos. Debemos morir a nuestras cuestiones personales. Es más, hasta tenemos que morir a nuestras bendiciones para no ya depender de las bendiciones pasadas. Hubo un lugar de sacrificio en Abraham, un monte, el mismo monte donde Cristo fue sacrificado. Simbólicamente tuvo que morir a Isaac, una bendición de él. Hubo un camino de muerte, hubo un camino de Getsemaní en Abraham, muriendo a sus planes. Y yo pensaba que iba a ser Isaac, y que en Isaac me iba a ser llamada descendencia, que iba a tener hijos y que íbamos a llenar la tierra, como así nos dijo la palabra. Pero tengo que morir. No sé si es Isaac. Tengo que morir a mis deseos, tengo que morir a mi forma de entenderlo. Tengo que morir a mi propio entendimiento, tengo que morir a mí mismo. ¿Para qué? Porque así como te digo, como hay en una traición te lleva al Getsemaní, así un Getsemaní te lleva a una resurrección. No sé si me estás entendiendo ahí. Donde hay un lugar de muerte, porque recién vas a poder resucitar
cuando hayas muerto. Eso va a estar más claro la semana que viene. Por eso te digo que te prepares. Cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo, cuando hay un pueblo que está en medio del sufrimiento, que está en medio del dolor, que está en medio de la angustia, empieza a decir, no quiero estar equivocado en mi forma de actuar, quiero aprender. Quiero morir a mi agenda. Ya he sufrido demasiado por hacer las cosas a mi manera. Ya no quiero más, ya no quiero vivir a mi manera. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Y ahí está, y hasta morir, y hasta lograr esas palabras. Y muere la carne y mueren los deseos. Luego de esa tormenta aparece la resurrección. Aparece y se manifiesta el poder de Dios. Jesús murió y estuvo muerto 3 días. Y al tercer día fue resucitado. Dice Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este pasaje es de lo que quiero afirmarte la semana que viene. Porque la iglesia entra, como hemos orado y hemos clamado. Queremos poder, queremos ser más efectivos en la evangelización. Yo lo clamo. Queremos ser más efectivos en milagros. Queremos ser más efectivos en los discipulados. Queremos ser más efectivos en la influencia en nuestra sociedad. Queremos ser más efectivos en el cumplimiento de nuestra función como iglesia. Porque hay muchos que critican, pero critican desde la inoperancia y desde la falta de frutos. Pero no saben por lo cual la iglesia está trabajando. La iglesia se está movilizando para crecer. La iglesia se está movilizando para crecer en influencia, para dar resultados concretos en medio de una sociedad que necesita que la iglesia esté fuerte y se levante. Pero no vamos a vivir de esos que critican sentados en una silla, sin frutos en su vida. Ni frutos en su vida, ni frutos en su familia, ni frutos en su trabajo. Pero fácil de criticar y de criticar a la iglesia. Hay algo que en medio de la prueba siempre va a saltar, y es la madurez o la inmadurez. Los corazones de los maduros y los corazones de los inmaduros. Pero quiero decirte que la iglesia entra en una plenitud del poder de Dios. Mi padre espiritual enseñaba lo siguiente: aún la red, aún el ministerio, la red global está entrando en un nivel de poder y de gloria mayor, a causa de los padecimientos, a causa de los sufrimientos, a causa de experimentar y padecer juntamente con Cristo. Pero la iglesia que es la iglesia que va a ver la ascensión de Cristo, el regreso de Cristo, es una iglesia poderosa, es una iglesia probada, es una iglesia que va a enfrentar dificultades y va a seguir adelante. Muchas veces usted ha estado en competencia y ha querido ganar. Pablo exactamente experimentaba lo mismo. Pablo dice que él todo lo que sabía lo declaraba como nada, porque él proseguía en alcanzar la meta. Porque nos vamos rodeando de pruebas, de dificultades, nos vamos rodeando de cosas difíciles y las vamos superando, y la próxima también la superaremos. Pero el punto es, ¿qué estás vos decidido? Si a correr o a quedarte en el camino. Porque la iglesia que va a ver a Cristo es la que persevera hasta el fin, es la que permanece. Aquel que evidencia el poder de Dios es aquel que permanece fiel hasta la muerte. Y eso es muy importante. Es muy importante. Y estoy cerrando y estoy terminando. Hijo, hija, Él te ha estado probando. Y Él está metiendo también a la casa en medio de una prueba y de un sacudimiento, para que sepas de qué estás hecho. Para que conozcas tu nivel de tolerancia
y para que puedas decir como líder, como pastor, como mentor, como anciano, como discípulo, puedas levantarte y puedas decir: todo lo que he vivido y experimentado lo tengo por innecesario. Aún las mismas bendiciones de Dios, todo lo dejo expuesto, porque yo corro al cumplimiento del llamado de Dios sobre mi vida, porque corro para llevar adelante el reino de los cielos a pesar de mi propia vida. Corro para aquello que tú me has llamado a hacer. Él está probando tu carácter. Las pruebas no son para siempre, son leves, momentáneas y pasajeras, pero producen gloria y crecimiento. Preparan tu corazón y te transforman para ser merecedor o ser digno receptor de una gloria mayor que viene para tu vida. Si has pasado esta prueba, hay una gloria mayor que viene sobre tu vida, que viene sobre tu familia, que viene sobre tu casa. Hay una unción que va a comenzar a correr. Es la unción del tercer día. ¿Por qué la unción del tercer día? Y estoy terminando y solo te lo introduzco. La unción del tercer día es la unción de la iglesia que va a ver la gloria de Dios manifestada. La unción del tercer día es la unción de Dios, pero potenciada, magnificada en todo su esplendor. La unción del tercer día es la unción que resucitó a Cristo de entre los muertos. Por eso la llamamos el tercer día, porque al tercer día el poder de la resurrección actuó en Jesucristo. Esa unción levantó a Cristo de entre los muertos. Esa es la unción que aún Pablo anhelaba y deseaba conocer y experimentar. Y eso es tremendo, porque Pablo era un hombre que deseaba, anhelaba, un hombre que no solamente hay redactado milagros en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, sino hay muchos milagros en la historia de la iglesia atribuidos a Pablo. Pablo vio lo que nadie vio, lo que nadie ha llegado a ver. Un hombre de Dios marcado por el poder de Dios, marcado por la gloria de Dios. Pero él decía: yo me deshago de todo por seguir conociendo y experimentando el poder de la resurrección en mi vida. Hay un poder más grande que está siendo desatado sobre la iglesia. Hay un poder para el cumplimiento del propósito. Hay un poder que se necesita para ser la iglesia que pase la tribulación. La iglesia que vea a Cristo volver. Es la iglesia que ve, que va a ser y va a ascender para descender a reinar con Cristo. Eso te cataloga el sufrimiento. Por eso te animo y te desafío que lo que has experimentado no quite tu fe, no mengue tu servicio, sino que te prepares para ser parte de lo que has orado. Has orado para ser parte de una iglesia poderosa. Has orado para ser parte del reino de los cielos en la tierra. Has orado para tener más poder. Has orado para ser más maduro. Todo es una consecuencia de lo que estás experimentando. Por eso no es tiempo de volver atrás, sino es tiempo de mirar hacia adelante. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Cierra tus ojos y levanta tu manito al cielo. Y dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias. Su poder está vigente, su amor está vigente, su palabra está vigente. Él te está hablando en esta mañana, en este día. Él te está levantando. Él te está hablando propósito. Él ya te lo dijo. Las cosas que hago no las vas a entender ahora, pero las vas a entender más adelante. Vas a ver cómo viene un incremento para tu vida, un incremento para tu familia, por haber decidido
avanzar y pagar el precio. Por haber pasado un Getsemaní, hay una resurrección que viene para tu vida. Oh, pastor, viene una resurrección de tu ministerio. Son los días que estabas orando, son los días que estabas anhelando. Estabas diciéndole: Señor, ya no puedo más, pero no se haga mi voluntad, sino sea la tuya en mi vida. Estos son los días de las respuestas. Estos son los días donde vas a ver una gloria mayor. Estos son días de madurez. Estos son días de confrontación. Estos son días donde lo mejor de Dios está saliendo en tu vida. Estos son los días donde se está viendo de qué estás hecho. Estos son los días de los que viven por fe y no por vista. Estos son días de los que viven no atado a agendas personales, sino a la pura y exclusiva voluntad de Dios. Estos son los días que estábamos esperando para ser pulidos, trabajados, para ser entrenados, para ser madurados, para ser la iglesia del tercer día, para ser la iglesia que se mueva en la unción del tercer día y veamos la gloria de Dios como nunca antes la hemos visto. Estos son los días que Jesús clamaba. Estos son los días donde Jesús le decía al Padre: yo te pido, no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes. Hay un pacto de Dios con nuestra vida, el pacto que también hizo con Job. Le permitió a Job, a Satanás, tocar su familia, tocar todo lo que él tenía, pero le dijo: no lo toques, no lo toques. Él está guardado, Él está cubierto, no lo toques. Quiero decirte en este día, Él te está guardando. Él está guardando tu corazón. Él está guardando tu vida, porque Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito con tu vida, con tu corazón. Y el diablo tiene prohibido tocarte. No importa el fragor de la lucha, no importa el fragor de la prueba, de las dificultades, el diablo no te puede tocar, porque Él te está guardando. Y si algo está sucediendo en tu vida, es porque hay algo más grande que viene. Y Él ha orado para que tu fe no falte. Ahí donde estás, levanta tu manito. Este es el tiempo. Dios te está preparando. Es necesario que escuches esta palabra y que la vuelvas a escuchar para poder recibir lo que Dios te va a hablar la semana que viene. Es importante que desprenda de tu corazón hambre, 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 porque Él quiere trabajar en tu corazón para que seas parte de esa iglesia que va a glorificar el nombre de Dios. Pastor, hijos, hay pastores pasando por pruebas, por dificultades. Él ha orado para que tu fe no falte. He orado para que tu fe no falte. He orado para que en medio de la prueba parezca que todos te han abandonado, parezca que todo se ha desatado en tu contra. El diablo no te puede tocar. El diablo no te puede tocar. Hay algo que se está formando en tu vida. Pastor, hijo, siervo, mentor, anciano. Hay algo que se está formando. Hay un carácter que se está formando en tu vida. Hay madurez que viene. Hay fuerza que viene. Hay capacidad para tener el poder de Dios en tu vida. Él te está formando. Él te está capacitando. Ahí donde está, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oro para que el Espíritu Santo en este día te llene de gracia, de favor,
para que el poder de la resurrección cada día sea experimentado por tu persona. Que este Getsemaní no sea en vano, no sea en vano, sea el lugar donde le entregas tu voluntad al Padre, donde le entregas tu agenda, donde le dices, ya no más a mi manera, sino en tu forma, como tú digas. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús, que este Getsemaní sea el lugar donde desaparece tu carne, desaparecen tus deseos y queda la unción manifestada, queda el poder de Dios para poder operar la voluntad del Padre en tu vida y te muevas en una unción como nunca te has movido y te muevas en una efectividad del poder de Dios como nunca te has movido. Serás efectivo en la casa, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo, en las finanzas. A Job en la prueba lo hizo efectivo en la familia, lo hizo efectivo en la finanza, lo hizo efectivo en todas las áreas de su vida. Esto no te va a matar, va a matar tu carne, va a matar tu voluntad, va a matar tus deseos, pero Él se va a levantar en tu vida. Él se está levantando en tu casa, Él se está levantando en tu ministerio, Él se está levantando en tu finanza. Él, para una gloria mayor en esta temporada. Prepárate para hacer esa iglesia efectiva. Prepárate para hacer esa iglesia poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, comienza a preparar tu pueblo para esa unción del tercer día. Comienza a preparar a los hijos. Comienza a preparar a los siervos. Comienza a preparar a los servidores. Comienza a preparar a los pastores para esa unción del tercer día que está siendo derramada y experimentada por tu pueblo en el nombre de Jesús. Ahora levanta tu mano, levanta y recibe su gracia, recibe su poder, recibe esa convicción profunda del Espíritu Santo que está operando ese cambio en tu vida, que está operando una transición, que está operando una mayor madurez. Recíbelo. Recibe. Toca, Espíritu Santo. Toca, aumenta la gracia, aumenta el poder, aumenta tu presencia, aumenta tu fuego, aumenta. Los hijos necesitan tu abrazo, los hijos necesitan tu fuego, los hijos necesitan tu poder para lo que han estado catalogado, para lo que han estado promocionando a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las dificultades, a través del Getsemaní. Ahora, llénalo, recibe mujer, recibe padre de familia, recibe joven, una unción efectivo en todas las áreas, efectivo en el colegio, efectivo en tu trabajo, efectivo, influencia en medio de la sociedad donde Dios te ha metido. Recíbelo. Él se ha orado para que tu fe no falte. Él se ha orado para que tu fe no falte. Recibe. Llena tu iglesia, llena los hijos, llena la casa, aviva, Señor, aviva. Aviva, Señor, tu casa, aviva tu fuego en medio de este tiempo, en este lugar y en esta casa, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, levanta tu manito, te bendigo y declaro esa gracia, declaro ese favor. Ahora, esa operación del Espíritu en tu vida y en tu corazón, sanando, restaurando, trayendo convicción, trayendo seguridad. Nada de lo que has pasado, nada es en vano, nada es en vano. Recibe
recíbelo. Recibe, Señor, yo declaro esa paz, declaro esa unción del Espíritu Santo, declaro esa gracia, declaro, Señor, ese discernimiento. Y como tú preparas a tu pueblo para esa unción en este día, recíbela ahora, lleno, tómalo. Vas a caminar en fe, vas a caminar en seguridad. Las dudas van a terminar, porque una gloria más alta está descendiendo. Sí, Señor, recíbelo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo en este día y le doy gracias a Dios por tu vida, porque muchos de los que están mirando son ese remanente de gloria, son ese remanente que ha permanecido fiel, son ese remanente que no ha cambiado, no ha dejado, no ha abandonado, sino que ha incrementado su oración, ha incrementado su búsqueda, ha incrementado su servicio. En el nombre de Jesús, yo te bendigo en este día, te bendigo y declaro esa gracia sobrenatural, ese poder de Dios, donde Él sella, toca, seca lágrimas y te levanta para una nueva temporada. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, hijo. Recíbelo.